Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Eslanina, soy profesor de Política y Ciudadanía y bueno, bienvenidos a la segunda clase de Política y Ciudadanía. Específicamente hoy vamos a hablar acerca del poder y vamos a hacer una actividad relacionada con el poder. Bueno, cuando hablamos de poder, la palabra poder implica o tiene varias acepciones. Por ejemplo, cuando decimos que eh, puede que la manifestación sea multitudinaria, nos referimos a la posibilidad de que algo pueda suceder. No. En cambio, cuando decimos, por ejemplo, que la ciudadanía pudo ejercer libremente su derecho al voto, se refiere a la capacidad de actuar de una persona o un grupo. Nosotros específicamente nos va a interesar este segundo aspecto, ¿no? Analizar el poder social y político, es decir, la forma de relación entre personas y grupos. Si queremos definir el poder, tenemos que decir que el poder es entendido como una relación social y se refiere a dos tipos de facultades que uno tiene en el ejercicio de este poder o esta relación social. Uno es la capacidad de hacer algo y lo otro la capacidad de influir en la conducta de otros. Específicamente, si hablamos de poder político, tenemos que decir que es la potestad de mandar y de ser obedecido por un conjunto relativamente grande de la población en temas de interés general. Uno de los temas que vamos a abordar son las esferas de poder. ¿Sí? Una de las actividades que tenemos que hacer. En las sociedades actuales es posible diferenciar diferentes ámbitos en donde se dan relaciones de poder, como por ejemplo la familia, la escuela, el trabajo o el mismo Estado. En cada uno de estas esferas existen relaciones de poder específicas a las cuales las personas nos sujetamos. Por eso se dice que hay distintas esferas de poder y que es posible analizar, identificando quiénes ejercen ese poder, sobre quiénes, a qué tipo de conductas afectan, o qué objetivos o qué resultados produce. ¿Sí? Vamos a tomar como ejemplo una familia. La esfera de poder, bueno, hay distintos roles que se asumen en una familia, el rol de padre y el rol de hijo, básicamente, y el rol de hermanos. Se da una relación de poder entre padres e hijos, porque hay roles, es un rol jerárquicamente superior al de hijo, ¿sí? Pero el poder no es algo que se tenga, ¿sí? No es una cosa que se puede obtener, sino es algo que se ejerce. Si los padres no ejercen el poder, ese poder, ¿sí?, jerárquico superior sobre sus hijos, eh, bueno, no tienen poder sobre sus hijos. ¿Sí? Entonces podemos analizar ahí que quizás sean los hijos eh, quienes tengan el poder, ¿sí?, sobre sus padres, en este caso. ¿Sí? Un ejemplo. Nosotros tenemos que analizar eso. Dentro de las actividades que yo les voy a proponer está esto. Que identifiquen ustedes en su vida cuáles son las esferas de poder. Básicamente van a poner la familia de escuela, pero también pueden poner otras, ¿sí?, de acuerdo a la vivencia de cada uno de ustedes. Bien, también vamos a hablar acerca de los instrumentos de poder, ¿sí?, los instrumentos y las relaciones de poder. Hay elementos concretos y representaciones simbólicas que ayudan a ejercer el poder. Por ejemplo, el prestigio, la fuerza, las costumbres, las leyes. Y al mismo tiempo, para ejercer el poder se necesitan dos condiciones básicas. Quien ostenta el poder, o sea, que tenga el instrumento, quiera o pueda usarlo para inducir u obligar la conducta de otro. Y que otros estén dispuestos a obedecer. ¿Sí? En este caso vamos a ir al trabajo que les voy a solicitar. Aquí está. Sí, este es el trabajo 2 de poder.
Y en relación a instrumentos y relaciones de poder, van a hacer el trabajo del punto 3 y van a leer el texto sobre los retiros voluntarios. Básicamente, en la Argentina de los 90, lo que hubo es, lo que se quería hacer un achicamiento del Estado. Por lo tanto, lo que pasó fue que muchas empresas de servicios que eran del Estado se privatizaron. Entre ellas, por ejemplo, no sé, las comunicaciones, como por ejemplo los teléfonos, la luz, el gas, ferrocarriles, se privatizaron, ¿sí? Entonces estas empresas que pasaron a ser en manos privadas y querían, bueno, lo que querían era generar un retiro voluntario del personal, ¿sí? Simplemente para reducir la planta funcional de trabajadores de esa empresa o para un recambio de trabajadores. Entonces, inducían a estos trabajadores a que renuncien, ¿sí? Esto se llama retiro voluntario, y que a cambio se le daba un dinero, ¿sí? El equivalente a una indemnización, ¿sí? Se podría decir. Bueno, entonces ustedes tienen que analizar en este texto cuál es el instrumento que utiliza, instrumento de poder que utilizan estas empresas para lograr que estos trabajadores decidan retirarse voluntariamente, sin ser echados. Y también tienen que analizar cómo se dieron esas formas de ejercicio del poder para inducir las decisiones de estos empleados, ¿sí? Entonces tienen que, por un lado, analizar los instrumentos de poder en los retiros voluntarios y al mismo tiempo qué formas de ejercicio del poder utilizaron para realizar eso. En relación a las formas de ejercicio del poder, vamos a explicarlo a partir de este esquema, ¿sí? Bien, formas de ejercicio del poder. Aquí estamos. Existen diferentes maneras de influir en las conductas de los demás, entre ellas está la persuasión, la manipulación y la coerción. Ustedes en ese ejemplo de retiros voluntarios tienen que decirme qué se utilizó. Se utilizó la persuasión, la manipulación, la coerción. Todo esto está en un material de lectura que les voy a suministrar, ¿sí? Finalmente, tendríamos que estar hablando de los conceptos, la autoridad y la legitimidad, que es básicamente el poder que ejerce alguien con ciertas atribuciones, cualidades, y que estas condiciones son reconocidas por los demás, y esto hace que acepten esa relación de mando. La legitimidad es la creencia en la autoridad de una persona o un grupo o institución. Y otro de los conceptos que vamos a abordar es la dominación, ¿sí? Existen relaciones de dominación cuando hay una influencia que limita la capacidad de actuar de algunas personas o grupos, ¿sí? La mayor parte de la población se comporta de acuerdo con lo que imponen quienes detentan el poder por diferentes motivos. Entre ellos, bueno, la voluntad de conservar un orden establecido, un statu quo, y por otra parte el temor también de ser reprimidos o a perder algo que tienen. En función de esto, me gustaría que realicemos la actividad del punto 5, ¿sí? En donde ustedes tienen que redactar un texto que contenga los siguientes conceptos: poder, capacidad de hacer, fuerza, consenso, coerción, autoridad, legitimidad y dominación. Tienen que identificar o definir estos conceptos y al mismo tiempo aclarar esas definiciones usando ejemplos. Pero de ningún modo tienen que poner capacidad de hacer 2 puntos, explicar qué significa y dar el ejemplo. Después consenso 2 puntos, y explicar qué significa y poner el ejemplo. No, tienen que hacer un texto, ¿sí?, en donde se relacionen todos los conceptos y que tenga coherencia y cohesión en ese texto, ¿sí? Bien, esto es todo. Me despido de ustedes, les mando un cariño grande
y nos vemos. Hasta luego, chicos.